Gracias por acompañarnos a escuchar el mensaje de esta semana en Iglesia Abba. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a arrancar porque hoy tenemos un tema que es, bueno, para mí es interesante. Yo creo que para toda la iglesia es un tema que es importante también. Y quiero hablar hoy bajo el tema el dilema del retorno. El dilema del retorno. Y quiero que vayamos a Mateo 24, del 1 al 3. Mateo 24, del 1 al 3. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, por si usted quiere seguirme en la misma versión, también por ahí, de repente los versículos van a estar en pantalla para que usted pueda seguirlo. Dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Otra versión paralela a esta en Lucas, que relata algunos detalles, nos da algunos detalles, dice que los discípulos le mostraban los adornos y los utensilios y lo lindo que era el templo. Pero él dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahora, si ustedes ven que Jesús reacciona de una manera muy fuerte, es porque Jesús iba saliendo caliente del templo. Si ustedes tienen la oportunidad, yo los invito a que en la casa puedan leer también Mateo 23. Jesús estaba discutiendo con los fariseos y les dice de todo, literal hasta de qué se van a morir. ¿Por qué? Porque los agarra y comienza a decirles: fariseos que son hipócritas, y habla muchísimo y les recuerda una y otra vez que son hipócritas. Primero empieza indignado porque ellos le ponen cargas a las personas que ellos mismos no llevan y les dicen a las personas que tienen que cumplir con leyes por las que ellos no se preocupan. Y son detallistas en muchas cosas como los diezmos y las ofrendas, pero se olvidan de los hermanos y se olvidan de la compasión y se olvidan de amar a los demás. Entonces Jesús estaba indignado. Y al final de esto él está diciéndoles: ustedes no van a volver a saber de mí hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sale del lugar. Y cuando iba saliendo, los discípulos que no, usted ha notado que los discípulos normalmente no saben leer lo que está pasando alrededor. Entonces los discípulos le dicen: Señor, vea qué lindo está el templo. Y vea qué lindas las columnas y lo que dicen las columnas. Las columnas tenían inscritos nombres de héroes, de pilares de la Biblia, de la iglesia. Y ellos iban enseñándoles los edificios del templo y Jesús les dice: les digo la verdad que ni una piedra, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido completamente. Más tarde, seguro ya cuando Jesús estaba más tranquilo, porque dice que es en el monte de los Olivos, y este discurso es conocido como el discurso de los Olivos, del monte de los Olivos. Dice que los discípulos se acercan a Jesús, seguro ya vieron que la cosa no estaba tan sencilla, entonces se acercan más calmaditos y le dicen, y todo esto está motivado por esta pregunta de los discípulos. Los discípulos le dicen: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es importante para entender esa pregunta de los discípulos entender el momento o el entendimiento que ellos tenían de la profecía en ese momento. ¿Por qué el entendimiento? Porque en ese momento los discípulos aún ignoraban que Jesús se iba a ir. Ellos no sabían que Jesús se iba a ir. Para los discípulos la profecía era esta, y el conocimiento que tenían hasta la época. Estuvimos hablando la semana anterior de que habían cosas que habían sido un misterio en los tiempos antiguos. Los discípulos en ese momento todavía no se les había revelado el misterio de la iglesia. Entonces, para ellos la profecía era de esta manera: iba a haber un tiempo de confusión, que era el tiempo que estaban viviendo. Los romanos estaban gobernando en Israel y había un desorden, por decirlo así. Para ellos esa profecía estaba cumplida.
Siguiente profecía o siguiente paso de esa profecía era que iba a venir un profeta con un espíritu como el de Elías y iba a preparar el camino para el Señor. ¿Quién es ese profeta? Juan el Bautista. Ya en ese momento ya también esa era otra profecía que ya marcada, ya check. Siguiente paso, que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos estaban ahí conversando con él. Entonces, otra profecía que ya también ya estaba cumplida. Para ellos, el siguiente paso y la manera en la que había sido profetizado todo esto desde el inicio de los tiempos, era que el siguiente paso era que Jesucristo iba a establecer un reino y que iba a reinar en Jerusalén y que iba a poner y a restaurar todo Jerusalén y iba a ponerlo en orden. Y eso iba a traer la restauración y la paz para Israel. Y sobre eso es sobre lo que ellos están preguntando. Tras de todo, hacía poquitos días Jesús había entrado subido en un pollino, en un burrito, a Jerusalén. Y mientras estaba entrando, la gente comenzó a decir: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Otro cumplimiento profético. Y ellos dijeron: ya se cumplió todo y ya llegó a Jerusalén. Ahora sí va a restaurar todo. Y para los discípulos ese era el entendimiento que tenían hasta el momento. Ahora es el momento donde Jesús va a restaurar todo. Cuando ellos están preguntando sobre la venida, ellos estaban hablando de la venida de Cristo a reinar en el templo, porque eso era lo que seguía para ellos proféticamente. De hecho, hasta unos días después, y por eso tal vez aquí Jesús no explica plenamente algunos temas, porque él tenía planeado hablarlos en la última cena, en la cena en el aposento alto. Y en esa cena en el aposento alto, Jesús comienza a revelarle a los discípulos cosas que ellos no conocían antes de eso. Primero les dice, porque ya lo había dicho antes, pero no había sido claro, y Jesús se los afirma y les dice claramente: tengo que morir. Eso no estaba en los libros. Estaba claro en la profecía, pero ellos no estaban pensando que era de esa manera. Y Jesús les dice: tengo que morir, pero voy a resucitar. Después de que resucite, seguro ellos decían: ahora sí, el reino. Pero dice: no, pero voy a volver al cielo. Me voy a ir. Todo eso Jesús se lo reveló al puro final. Se los reveló en la cena que tuvieron en el aposento alto. Lo que conocemos a través de la pintura, ¿verdad? Como la Santa Cena. Ese momento, ¿verdad? Esa cena pascual. Y les dice además: pero no me voy a ir por siempre, voy a volver. Y cuando yo vuelva, los voy a llevar para que ustedes estén conmigo. Todo eso era desconocido para los discípulos. Ahora, este no era el momento cuando Jesús les iba a revelar todo eso y les iba a hablar de este misterio de la iglesia. Los discípulos habían escuchado ya algunas cosas, Jesús hablando del fin del mundo. Aquí acababa de decirle a los fariseos: ustedes no van a saber más de mí hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque la gente lo había dicho: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos y las autoridades y Israel como tal no lo había recibido. Entonces él dice: hasta que ya ahora sí estén dispuestos para recibir al que viene en el nombre del Señor, no van a volver a saber de mí. Y los discípulos entonces ahora sí llegan y le preguntan, ¿verdad? Con ese entendimiento. Y creo que es importante saber desde a dónde están preguntando los discípulos para entender la respuesta de Jesús. Entonces ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo va a suceder eso? Ahora, cuando ellos dicen ¿cuándo va a suceder esto? Están hablando de ¿cuándo va a ser que el templo va a ser destruido? Esa pregunta Jesús no se la responde, porque a ellos les iba a tocar vivirlo. Entonces Jesús no les da respuesta sobre esto. Sabemos por la historia de la iglesia que en el año 70 después de Cristo los romanos destruyen por completo, después de una revuelta de Israel, los romanos destruyen por completo Jerusalén y destruyen el templo y no dejan piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había dicho. Entonces esa primera pregunta Jesús no la responde. La segunda pregunta la deja para después, y la tercera pregunta la responde. Jesús les dice: les puedo dar las señales del fin del mundo. Y es de lo que Jesús habla de los versículos
del 4 al 25. Y después dice, en el 36 dice, pero en cuanto al día y la hora, ahí está hablando de la venida, en cuanto al día y la hora, no hay señales. Entonces les dice, les puedo dar las señales del fin del mundo, pero no les puedo dar señales en cuanto al día y la hora. ¿Por qué? Porque eso nadie lo sabe. Y además les tira, como decimos nosotros, les tira ñapa, porque les explicó cómo iba a ser la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces todo eso Jesús lo abarca en este pasaje, en Mateo 24. Ahora, les decía que es un dilema. ¿Por qué es un dilema? En primer lugar, tenemos algo que Jesús dice en este pasaje, pero que además la Biblia es abundante hablando sobre este tema. Y es de que la venida del Señor es inminente. I-N-M-E-N-E-N-T-E. Me la jugué, yo creo. Inminente, no eminente, sino inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Cuando algo es inminente, es que está encima y en cualquier momento puede ocurrir. La Biblia habla de la venida del Señor como un hecho inminente, que en cualquier momento puede ocurrir. Y encontramos a Jesús hablando de esto. Y si vamos ahí a Mateo 24, ahí donde estamos, los versículos 42 y 43 y al 44. Veamos lo que dicen. Dice, leo para ustedes, 24, 42 al 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Eso se llama, y en la doctrina cristiana, al menos la doctrina de las asambleas de Dios, eso es entendido como la inminencia. Puede suceder en cualquier momento. Otro pasaje, ya no vamos a ir a palabras de Jesús, sino Santiago, el que escribió el libro de Santiago, hermano de Jesús, digamos que uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice también en Santiago 5 del 8 al 9, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Bueno, aquí podríamos predicar solamente de no quejarse de los demás, ¿verdad? Porque vean la promesa que hay. Si ustedes no se quejan unos de otros, está hablando, tratando de buscar paz en la iglesia. Dice, si ustedes no se quejan de unos de otros, no van a ser juzgados, porque el juez ya está a la puerta. Ahora, entendemos todo esto como que esa venida de Cristo inicia un proceso de juicio sobre la tierra. Santiago nos dice eso, manténganse firmes y aguarden con paciencia. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, este es Pablo escribiendo, y Pablo dice, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tesalonicenses era una iglesia muy reciente, de hecho Pablo le predica a esta iglesia, a pesar de que tenía menos de un año de estar en los caminos del Señor y de haberse formado. Pablo les predica a esta iglesia sobre el fin del mundo y algunas preguntas que ellos tenían o cosas que no entendieron bien, las aborda a través de estas cartas, de la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Entonces, aquí él está hablando y vea, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo, y dice el 10, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Dicen, me han hablado muy bien de ustedes, ahí los está saludando. Dice, y me contaron que dejaron a los ídolos y que están siguiendo al Señor y que esperan del cielo a Cristo, que los va a librar del castigo venidero.
Todos estos pasajes, junto con muchos otros, el Nuevo Testamento menciona más o menos unas 50 veces que debemos estar listos esperando la venida de Cristo. No son pocos pasajes los que nos hablan de eso, de que la venida de Cristo es inminente. Y eso es lo que nosotros entendemos como la inminencia de la venida de Cristo. Esta no es una teoría nueva. Hay muchos discursos o posturas que tratan de decir, no, es que esto es algo que la iglesia se inventó hace 100 años. Pero este no es un discurso que la iglesia se inventó hace 100 años. Y quiero leerles algunos pasajes, no sé cómo decirle pasajes, son libros históricos, pero históricos de los padres de la iglesia. Uno de esos padres de la iglesia que vivió entre el año 1050 después de Cristo y el 215 después de Cristo, hace rato, era esto es para que vean que la inminencia de la venida de Cristo no es algo nuevo, sino que es algo que ya ha estado desde el inicio de la iglesia. Decía de esta manera, se llamaba Clemente de Alejandría, y Clemente de Alejandría decía: vosotros veis cómo en poco tiempo el fruto de los árboles llega a la madurez. En verdad, pronto y repentinamente, ojo a las palabras que usaba Clemente de Alejandría, pronto y repentinamente se cumplirá la voluntad, como testifican las Escrituras. Y en otro momento también este mismo personaje dice: por lo cual esperamos cada hora. ¿Cuánto esperaban? Cada hora. Hermano, usted tiene un recordatorio en el teléfono cada hora que le recuerda que Cristo viene pronto. Porque ellos dicen, nosotros estábamos esperando y esperaban cada hora. Ahora, estamos hablando del año 100 después de Cristo. Y ya desde ese momento, la iglesia ha estado esperando, porque es inminente que en cualquier momento puede ser la venida del Hijo de Dios. Y lo que aprendemos de las Escrituras es que no hay señales para saber cuándo va a ser. Hermanos, nosotros somos bombardeados y con el acceso a internet, usted ve cada patas vueltas que afirma decir cuándo va a ser la venida de Cristo. Y se animan hasta a poner fechas, cuando Jesús dice claramente que eso nadie lo sabe y no hay manera de saberlo. Yo nací, no se pueden hacer cuentas, pues nací en el 88. En el 88 salió un libro que decía 88 razones por las que Cristo va a venir en 1988. Este escritor falló 88 veces. Pero han habido teorías, vamos a decirlo, a llamarlas como son, teorías conspirativas. No, es que tiene que ver, y usted lo escucha de todo tipo, ¿verdad? Que era con el calendario maya, que se regía esto, y este año va a ser, todos los años hay un fin del mundo. Y todos los años hay gente que está diciendo y hablándole a otros y anunciando que viene el fin del mundo. La iglesia no pone fechas, y eso no es bíblico. Poner fechas y poner momentos específicos no es bíblico, porque la venida de Cristo es tal como Cristo dijo, tal como los padres de la iglesia dijeron y tal como los apóstoles dijeron. La venida de Cristo nadie sabe, es inminente, puede ser en cualquier momento, pero no sabemos cuándo va a ser. Y si Jesús no se atrevió a dar una fecha, nosotros no podemos ponernos en ese lugar. Entonces, hay otro libro lindísimo, se llama La Didache. La Didache es un libro que se hizo en la región de Siria y se hizo entre los años 50 y 250 después de Cristo. Y otro nombre que tenía era la enseñanza de los 12 apóstoles. La primera iglesia tomó las enseñanzas de los 12 apóstoles y las usó para construir un libro que sirvió como base para la iglesia primitiva. Esa Didache ha tomado este tema, el tema escatológico. Escatológico tiene que ver con el fin del mundo, no es una rama de la ciencia y no es una enfermedad tampoco. Escatológico es todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, de acuerdo a la visión bíblica. Y la Didache dice: velad por causa de vuestra vida, no dejéis que vuestras lámparas se apaguen, ni dejen de estar ceñidos vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora a la que ha de venir nuestro Señor.
No es una teoría nueva que Cristo va a venir. La venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Y cuando yo estaba joven, recuerdo, a uno le pasa muchas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan todo el burumbum que hubo con el paso al año 2000, ¿verdad? Resulta que en el año 1999 yo estaba terminando la escuela. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, no venga porque yo quiero entrar al colegio, quiero saber cómo es entrar al colegio. El Y2K, no sé si ustedes recuerdan, que decían, todas las computadoras y todos los dispositivos electrónicos van a explotar o no se sabe qué va a pasar. Y en las noticias hablaban demasiado de esto y yo estaba preocupadísimo y yo decía, Señor, no venga porque yo quiero ir al colegio, ya compré el bolso. Yo creo que el tema de la venida de Cristo ha estado presente en la historia de la iglesia y siempre lo hemos manejado de esa manera. ¿Quién no se levantó un día y no había nadie en la casa y cayó de rodillas y dijo, Señor, me quedé? Porque eso está en nuestro pensamiento y es algo que ha estado históricamente en el pensamiento de la iglesia. La venida de Cristo puede ser en cualquier momento. Yo conozco hermanos que se escondían para hacerle bromas al hermano menor y dejaban la ropa doblada porque había salido una película donde decían que cuando uno se iba la ropa quedaba doblada. No sé quién se encarga de doblar la ropa, si es el Espíritu Santo antes de irse él pero la idea de nosotros es que cuando nos vamos todos la ropa queda doblada ahí porque así lo pusieron en las películas. Entonces doblaban la ropa y la ponían en los sillones y se iban y se escondían. Y salía el hermano y se quedaba viendo la ropa doblada y otra vez llorando. Ingratos, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento como iglesia. Tiene que ver con esto, con que la venida de Cristo es inminente. Ahora, se puede prestar para bromas, pero también es un tema muy serio. Porque si la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, más nos vale, como dice la Didache, que nuestras lámparas no se apaguen y que nuestros lomos estén ceñidos. Más nos vale estar preparados. Y hay muchas parábolas, recuerden, de la de los siervos, y esa está aquí mismo en este pasaje de 24, más adelante, que cuando venga el Señor de la casa, los encuentre sirviendo y no golpeando a los otros. Hay muchos pasajes que nos llaman a estar preparados. 25, Mateo 25, que también está respondiendo a los discípulos. Toda la respuesta y todo este discurso comprende el 24 y el 25. Les dice, el reino de los cielos va a ser como 10 vírgenes que estaban esperando a que viniera el esposo. Y unas estaban dormidas y otras estaban despiertas. Más bien, perdón, todas estaban dormidas, algunas tenían aceite y otras no tenían aceite. Unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Hablamos de que la venida de Cristo es inminente. Cuando yo estaba pequeño lo creía y no he dejado de creerlo. Dios puede venir en cualquier momento, cualquier día, como un abrir y cerrar de ojos. Y esa es la realidad con la que tratamos nosotros. Y esas son las palabras de Jesús, como lo veíamos aquí mismo en este pasaje de Mateo. No vamos a leerlo completo porque es bastante extenso. Pero también Jesús habla de algo y la Biblia también habla de señales que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga. Por eso les decía al principio que hay un dilema. Porque por un lado, y Jesús acá en este pasaje, Mateo 24, nos dice que la venida puede ser en cualquier momento y que nadie sabe. Pero por otro lado también dice que van a haber señales que van a anunciar la venida. Y la Biblia también abunda en esas señales que tienen que ocurrir antes de que Cristo vuelva. Y Jesús en este pasaje de Mateo incluso dice, todavía no va a ser el fin. Hasta que pase esto, entonces vendrá el fin. Y nos da señales claras y muy específicas. Jesús habla de señales a través de este pasaje de Mateo 24. Jesús habla de señales muy específicas que tienen que ocurrir antes del fin. Y nos habla de algo que se llama el principio de dolores.
Si usted toma la enseñanza de Jesús y los pasajes aquí en Mateo 24, del 4 al 8, son exactamente lo mismo que habla la Biblia en Apocalipsis 6, el inicio de la tribulación. Y lo que sucede con unos caballos, no se preocupen, hoy no vamos a ahondar, como no ahondamos tampoco muchísimo en el tema de la tribulación, no vamos a ahondar demasiado. En el tema del rapto no vamos a ahondar demasiado también en el tema de la tribulación, porque lo vamos a dejar para momentos específicos. Quiero que hoy salgamos con un conocimiento general de todo este dilema. Pero Jesús acá también describe lo que va a pasar con los jinetes. Y dice que esto es principio de dolores. Y lo encontramos ahí del 4 al 8. También habla de tribulación. La primera señal es el principio de dolores. Que va a haber engaño, eso es un tiempo donde va a haber engaño. Ahora, todas estas cosas del principio de dolores siempre han estado y la iglesia siempre ha tenido que lidiar con eso. Siempre han habido guerras y rumores de guerras. Siempre han habido hambre y muerte y terremotos. Siempre ha habido engañadores que han tratado de engañar a la iglesia y que han predicado falsedad. Lo que hace particular a este momento es que es un momento que es directamente, el engaño va a ser directamente a través del anticristo. Igual encontramos otros pasajes en la Biblia donde dice, el espíritu del anticristo está trabajando, pero él no se puede revelar hasta que algo haya sido quitado. Y no vamos a... Estos temas pueden ser como tomar agua de una manguera de incendio, ¿verdad? Si abrimos todo de un solo, yo creo que nos atragantamos. Tenemos que ir por partes y por eso estoy tratando de hacerlo despacio. Pero ya vamos a entrar más en qué es eso que tiene que ser quitado para que el anticristo pueda empezar a trabajar. Pero entonces encontramos el principio de dolores. El anticristo comienza a trabajar, va a haber hambre, va a haber guerras, rumores de guerra. Jesús les dice, no se asusten, todavía no es el fin. Esas señales van a pasar y todavía no es el fin. Va a haber tribulación. Vean el versículo 9, ahí Mateo 24. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y si vemos también ahí más adelante en el versículo 15, dice, cuando vean en el lugar santo, y prestemos atención a esta parte, porque lo que habíamos hablado antes del principio de dolores es la primera parte de la tribulación. Pero hay un momento específico que es desarrollado por Daniel, por el profeta Daniel, y que aquí Jesús hace referencia a eso. Vean el versículo 15. Así que cuando vean en el lugar santo, todo esto que está hablando, y quiero tal vez que vayamos aclarándonos sobre esta parte. Todo esto que está hablando Jesús sobre el principio de dolores, cuando usted ve el discurso de lo que Jesús está diciendo, está hablando de naciones, está hablando de pueblos, está hablando de que van a haber peleas entre reinos. Eso es un tiempo en el que va a haber una falsa tranquilidad en Jerusalén. Y el pueblo de Israel va a tener una tranquilidad falsa porque va a haber un pacto que después lo van a romper. El rompimiento de ese pacto es de lo que habla acá. Cuando vean en el lugar santo, ahí está hablando de Jerusalén, la abominación que causa destrucción. Otras versiones de la Biblia dicen la abominación desoladora. Ahora, esto es algo que Pablo también en Tesalonicenses desarrolla y ya vamos a llegar a ese momento. El asunto es que va a ser un hecho histórico que va a marcar un antes y un después en el periodo de la tribulación. Cuando aparezca esto de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Curioso que Jesús mismo, él hacía los comentarios, ¿verdad? Y dice, cuando aparezca esa tribulación de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. Él sabía que habían algunos que tal vez no lo íbamos a entender, pero dice, el que lee que lo entienda. Cuando suceda eso, sigue diciendo el 16. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Y comienza a describir todo lo que tienen que hacer. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de la casa. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa.
Ay de las embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Ahora vean que toda esta descripción dice, los que estén en ¿dónde? En Judea. No dice nada de Cayelicho. ¿Por qué? Porque esto es una profecía y estos son palabras que están relacionadas con Israel y que están relacionadas con lo que iba a suceder en Jerusalén. Jesús aquí le está hablando a los discípulos como israelitas y les está revelando lo que va a suceder para Israel en ese fin de los tiempos. Y entonces está instruyéndolos y se les está diciendo, ahora los que estén en Judea en ese momento, no vayan ni por el cepillo de dientes, salgan corriendo al desierto, porque ahí va a empezar una persecución que no va a haber ninguna como esta. Dice, y por eso también cosas como, oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado. Para nosotros en nuestra cultura, más bien sería lo mejor que suceda en sábado, porque capaz y hasta el carro limpio tenemos, ¿verdad? Pero en la cultura judía el sábado ellos es el día de reposo y no deben hacer cosas. Y Jesús dice, oren más bien, vean que todo esto tiene que ver con el contexto judío y son cosas que le está hablando a la nación, no las está diciendo personalmente. Dice, porque habrá, versículo 21, y de aquí es de donde sale el nombre de esta etapa de tiempo, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Otra vez usa palabras que, hermano, yo sé que es lindísimo usted pensar y decir, yo soy el elegido de Dios. Pero la gran realidad es que sí, el Señor nos eligió, pero cuando Jesús está hablando con los judíos y les está hablando de los elegidos, no está hablando de nosotros. Está hablando de Israel y de un pueblo específico, un grupo específico de personas que va a sacar de Israel. ¿Quiénes son esos elegidos? Esos que ya conocen un poquito del tema, tal vez de una vez dicen, los 144,000 que van a ser elegidos por el Señor durante esa época y van a ver y conocer la salvación del Señor. Elegidos de cada tribu, ¿de dónde? No de cada cantón de Pérez Celedón. Son de Israel y son 12,000 de cada tribu. La Biblia es demasiado específica con estas cosas. Y cuando la tomamos, recuerden la palabra que usamos la semana pasada, cuando la usamos literalmente, cuando la tomamos literal, nos da muchísima luz de cómo van a ser estos tiempos. Entonces, es interesante que desde este momento, o desde el momento que estábamos leyendo que sucede esa abominación desoladora o la abominación que causa destrucción, de la que habla ahí, ya la vamos a conocer mejor. Pero desde ese momento se pueden contar las semanas y los días para que Cristo venga. Y la Biblia es clara, específica y literal. Y dice, desde ese momento van a pasar tantas semanas y Cristo va a venir. Entonces vean cómo se va configurando un dilema. No sabemos cuándo viene, pero hay señales que nos dicen cuándo va a ser. Ya vamos a entrarle a este asunto. Pero se va a reconocer y se va a poder identificar, y cualquier entendido en la profecía bíblica va a poder identificar qué es lo que va a pasar en ese tiempo y cuándo es que Jesús va a venir a reinar. ¿Qué va a haber también en ese tiempo? Engaño. Pero ese engaño va a ser tremendo, porque dice que de Israel, que el falso profeta, otro personaje que vamos a conocer más adelante, pero ese falso profeta va a predicar o va a hablarle a las personas, incluso va a tomar algunos de los elegidos del pueblo de Israel y los va a engañar. Y ahí se va a configurar algo que también en la Biblia es llamado como la gran apostasía. La apostasía es el rechazo completo a Cristo y al mensaje de la iglesia, al mensaje de Dios. Esa gran apostasía va a suceder durante este periodo del que estamos hablando por medio del engaño.
Entonces, vean todas las cosas que Jesús está hablando que van a suceder. No vamos a profundizar, pero sí las vamos a aclarar más adelante. Y hay algo que también tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. El versículo 14, de ahí de Mateo 24, dice: y este evangelio del reino se predicará en todo testimonio, en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, a nosotros nos encanta agarrar ese pasaje y usarlo para motivarnos a evangelizar. Pero tomar este versículo específicamente, la Biblia sí nos dice que hay que evangelizar muchísimo y desarrolla muchísimo ese tema. Pero este no es un versículo que habla sobre la función evangelizadora de la iglesia. Y cuando se saca del contexto del pasaje y de lo que se está hablando en este pasaje, no se entiende cuál es el significado original. Esta proclamación del evangelio es algo que se habla ahí en el versículo 14 y que dice que eso será antes del fin, y entonces cuando eso suceda será el fin. Es algo que se habla en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 nos habla de dos testigos que van a acaparar la atención del mundo entero y que van a hacer señales y van a predicar el evangelio, y no van a ser tocados durante mucho tiempo, y va a ser imposible tocarlos hasta que van a morir y van a quedar, dice que a la vista de todas las personas durante 3 días y medio, y a los 3 días y medio Dios los va a levantar. Y eso sabemos que a través de las redes sociales y de la manera, en ese tiempo tal vez no era posible, pero ahora sí, que 2 personas, 2 testigos hagan algo que impacte el mundo entero y que todas las personas del mundo puedan ver lo que sucedió con ellos y pueda ver, porque Dios los va a llamar y los va a levantar de la muerte. Durante 3 días y medio van a estar muertos y los va a levantar y se los va a llevar. Eso va a ser una predicación del evangelio que va a alcanzar a muchas personas en ese momento. Además, Apocalipsis 14 nos habla de un ángel, 14:6 por ahí, habla de un ángel que va a recorrer el cielo, y aquí es donde está hablando de ese evangelio que va a ser predicado en todo el mundo. Este ángel va a recorrer el cielo y va a predicar el evangelio en todas las naciones. No es que nosotros tenemos que ponerle a evangelizar, porque si le ponemos a evangelizar y si llegamos a todos los pueblos, entonces el Señor va a venir, porque depende de nosotros. El Señor ya sabe el día y la hora en el que va a venir. No depende de la iglesia. La tarea de nosotros es estar listos y predicarle a los demás para que estén listos. Pero la iglesia no es la que determina cuándo va a venir el Señor y cuándo no va a venir. Aquí está hablando y está hablando de lo que va a suceder a través de los testigos, de lo que va a suceder a través del ángel que va a predicar. Y ahí viene una quinta señal también. Esta era la proclamación. La quinta señal es la salvación. En medio de la tribulación va a haber salvación, y Jesús habla de esa salvación también aquí en medio. Porque imagínense esto. Imagínense a los elegidos de los que estábamos hablando. 144,000 judíos. Imagínense 144,000 Pablos predicando. Porque van a tener tiempo, dice la palabra, que van a tener tiempo para predicar y para testificar del evangelio. Imagínense a estos 2 testigos con todo el poder y la investidura de Dios, hablando, y que dice que nadie los puede callar. Y los gobiernos se iban a unir en contra de ellos, y ningún gobierno puede callarlos, porque ellos van a predicar el evangelio durante un tiempo. Imagínense a un ángel del cielo anunciando el evangelio del reino y sobrevolando. Es la manera en la que lo describe bíblicamente. Hay muchas imágenes de las que no sabemos cómo va a ser en la realidad, solo creemos literalmente que eso va a ocurrir. Ese ángel recorriendo el mundo entero y hablándole a las personas en su idioma y proclamándoles el reino del Señor y el evangelio del Señor. ¿A qué va a llevar eso? Al mayor avivamiento que la iglesia, o que el mundo ha vivido. La iglesia no, que el mundo ha vivido. ¿Por qué? Porque muchas personas van a creer ese mensaje a través de la predicación de los elegidos, a través de la predicación de los 2 testigos y a través de la predicación de los ángeles. Y resultando de la predicación de ellos, dice que va a haber una multitud que va a estar esperando
cuando Cristo venga, va a estar en la tierra esperándolo y va a estar delante del trono diciendo, aquí estamos nosotros, sí te estábamos esperando. Y la Biblia dice que es una multitud que no se va a poder contar, que es de toda tribu, lengua y nación. Eso va a ocurrir con personas que van a estar viviendo la tribulación. Y va a haber salvación que va a alcanzar a las personas en medio de la tribulación. Ahora, vean esta escena, dice que cuando esas personas están esperando y se ponen delante del trono diciendo, aquí estamos nosotros esperando, y es una multitud que no puede ser contada, ellos reciben a Cristo que viene con el ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Dice que viene vestidos de lino blanco y limpio y resplandeciente. Los que vienen con el Señor es la iglesia. Estas personas que están esperando y que aceptaron el evangelio durante la tribulación no son parte de la iglesia. Porque si fueran parte de la iglesia y si son personas que han creído y el rapto fuera al final de la tribulación, entonces todas esas personas se irían para arriba y tendrían que volver a bajar. Y no habrían personas esperando y viendo a Cristo venir con su ejército. Entonces, ya vamos a desarrollar eso muchísimo más, pero va a haber salvación. Todas estas señales, cuando hablamos de señales, hablamos del principio de dolores, de la tribulación, del engaño, de la proclamación y la salvación. Todo eso tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. Ahora, volvemos otra vez al dilema. El dilema tiene dos premisas. Por eso es dilema. La primera es, Jesús prometió volver en cualquier momento y debemos estar listos. Y la segunda es, pero la Biblia también dice que habrán señales que tienen que ocurrir antes de que Él vuelva. ¿Cómo nosotros ahora, la iglesia, entendemos este dilema a la luz de la Biblia? Porque este dilema ha dividido, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a la manera de tomar la profecía bíblica, de acuerdo al entendimiento de los tiempos, si miran dispensaciones o si no miran dispensaciones. De acuerdo a muchas de estas cosas hay diferentes opiniones y diferentes posturas. Y yo quisiera que nosotros como iglesia también madura, asumamos que no es tampoco y no nos corresponde a nosotros distanciarnos de personas que no creen de la misma manera que creemos nosotros o que miramos nosotros el fin de los tiempos. Porque dentro de la misma iglesia hay personas que consideran que la tribulación va a ser a la mitad, que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Otros creen que el rapto va a ser al final de la tribulación. Y son diferentes posturas, y eso tiene que ver con la solución. ¿Cómo solucionamos este dilema? Que puede ser en cualquier momento, pero tienen que haber señales antes de que ocurra. Una de las soluciones, y hay teorías sobre esto, es decir que Cristo no puede venir en cualquier momento, sino que tiene que esperar a que sucedan las señales. Esa teoría, aunque es muy llamativa, ignora muchísimos pasajes de la Biblia y interpreta de una manera ligera muchísimos pasajes de la Biblia, cuando la Biblia es enfática en que la venida puede ser en cualquier momento. Otra postura es, y esta es muy conocida en personas tal vez famosas como R.C. Sproul y muchas corrientes cristianas, es decir que ya todas estas señales ya se cumplieron. A mí me dicen que todas esas señales se cumplieron y yo me quedo como extrañado, porque no hemos visto de lo que habla Jesús acá. Y Jesús está hablando de lo mismo que después Apocalipsis desarrolla. Todas esas cosas, hay toda una corriente y una rama de la iglesia que dice, eso no va a suceder tal y como dice en la Biblia. Y ya pasó más bien, y nosotros ya estamos viviendo en el milenio. Y yo me quedé, ¿y cuándo vino Cristo? ¿Y qué pasó? Pero es otra manera de entenderlo. Ahora, hay una tercera manera que al menos es la que yo comparto y
Y yo lo comparto por la manera en la que yo entiendo las escrituras y la manera en que entiendo la profecía bíblica, que debe ser tomada como lo que dice. Digamos que esta solución al dilema, esta tercera solución, dice que el retorno de Cristo, la venida de Cristo, va a suceder como un plan. No es un evento de un solo momento, sino que es algo que va a ocurrir a través de ciertos periodos de tiempo y que tiene un cierto orden de las cosas. Esa es la manera en la que la iglesia entiende este momento. Entonces, cuando se habla de segunda venida, se refiere a algo más amplio que un solo evento. Igual a como la Biblia habla del día del Señor o del día de la ira de Dios, y no es solamente un solo evento, no es solamente el juicio, sino que comprende todo el periodo de la tribulación de 7 años y el juicio que sucede al finalizar la tribulación. Entonces, de la misma manera que entendemos y aceptamos que el día del Señor no es un solo día, sino que puede ocurrir en diferentes etapas, también la venida de Cristo puede ocurrir en diferentes etapas. ¿Cómo entendemos estas etapas? Aquí Jesús nos da pistas, porque Él está hablando, noten que al principio cuando estaba hablando de la manifestación o de lo que iba a suceder a través del periodo de tribulación, Él hablaba constantemente de naciones, hablaba de que todas las naciones se van a volver contra ustedes, está hablándole a Israel. Y eso es algo que tiene que ver con Israel. Cuando Jesús habla y hace la transición en el versículo, de hecho la mayoría de las Biblias incluso hacen un corte y hacen referencia a otros pasajes bíblicos. En el versículo 36 Jesús dice, pero en cuanto al día y la hora, ahí está hablando de su venida, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Vean que deja el discurso de nación y se vuelve a un discurso de personas. Y dice, va a ser como en los días de Noé, que las personas estaban distraídas. Va a ser como un siervo que se le había encargado algo y descuidó la tarea que se le había encargado. Y habla en un sentido más directo. ¿Por qué Jesús lo hace de esta forma? Los discípulos todavía no entendían y no conocían qué era la iglesia en ese momento. A pesar de que Jesús había dicho que iba a edificar la iglesia, ellos no entendían el misterio de la iglesia del que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces Jesús les estaba hablando a ellos como nación, como Israel, y dándoles señales de todo lo que iba a ocurrir. Y aquí está describiendo, y es esa primera parte donde describe la tribulación o la gran tribulación como nosotros la entendemos, pero después les habla de manera íntima como iglesia. Y como iglesia les dice, va a haber algo que va a ocurrir, que no se sabe cuándo va a ser. Y ahí comienza a describir lo que es la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, ¿cómo entendemos ese dilema? Que la venida de Cristo no es algo de un solo momento, sino que es algo que inicia con el rapto de la iglesia, y es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a traer más claridad sobre lo que es el rapto. Pero la Biblia inicia, o la venida del Señor inicia con el rapto de la iglesia y concluye con la venida de Cristo a reinar con la iglesia, a reinar en la tierra durante 1000 años. Y ese periodo de tiempo, todo eso está comprendido dentro de la segunda venida de Cristo. Ahora nosotros nos vamos a encontrar, y yo creo que de ahí ha salido tal vez tanto dilema, que nos vamos a encontrar que en la Biblia se habla de segunda venida y se entiende segunda venida como esas dos cosas y se habla de las dos cosas. Pero son dos hechos distintos que forman parte de un mismo programa o de un mismo plan. Así como la tribulación tiene sus fases, la segunda venida de Cristo tiene un momento que es por la iglesia y un segundo momento que es para cumplir los pactos, de lo que estuvimos hablando la semana anterior. Cristo va a venir por su iglesia para cumplir la promesa de salvación. Y recordemos ese pasaje que leímos en Tesalonicenses. Dice,
dejando y esperan del cielo a su Hijo, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. La iglesia en las Escrituras, nunca se le habla a la iglesia para prepararla para la tribulación. A la iglesia se le dice: espere a que Cristo vuelva. Y cuando Jesús les habla de este tema a los discípulos, les dice: no se angustien. Siempre tiene un tono más bien de paz. No se angustien, porque yo voy a volver por ustedes. Y aquí en Tesalonicenses, Pablo nos está diciendo que estamos esperando al Hijo de Dios, quien resucitó y nos va a librar del castigo. Y ahí es donde está la diferencia. Muchos entienden la tribulación como un periodo que es para la iglesia, pero nosotros miramos la tribulación como un periodo, como lo describe la Biblia, de ira, de derramamiento de castigo y de juicio. Dios, un Dios que cuando se presenta dice: yo no tengo por inocente al culpable, tiene cuentas que arreglar con el pueblo que lo rechazó. Dice: vino por los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y Dios tiene esas cuentas que arreglar y que saldar, y lo va a hacer a través de ese periodo de la tribulación, donde igual la bondad de Dios se va a manifestar, porque Él va a abrir la puerta para que puedan entrar y reconocer al Señor y ser salvos. Y para que suceda eso que Jesús les dijo en el versículo, en el capítulo 23 al final, donde Jesús les dice: hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, yo voy a volver a poner mis pies en este templo, en este lugar, en Jerusalén. Y eso es lo que va a suceder en la segunda venida. Al final de la segunda venida tenemos a Cristo establecido en Jerusalén para reinar. Al inicio de la segunda venida tenemos a Cristo llamando a la iglesia, y hay todo un programa para la iglesia durante esos años. Mientras acá se está viviendo tribulación y persecución, hay eventos bíblicos que tienen que estar ocurriendo durante ese tiempo, y que la Biblia nos habla de eso. Entonces, esa es la solución que se da a este dilema. Y yo sé que para muchos de repente es algo que nunca habían como pensado o reflexionado, pero yo creo que es algo que es importante para la iglesia conocer, y importante para la iglesia tomar posición sobre esto también. Reconocer que a veces la Biblia está hablando de un momento de juicio que va a ser para Israel, y poder reconocer que ahí no está hablando a nosotros, sino que nosotros estamos esperando algo que va a ocurrir antes, que es la venida del Hijo, no a la tierra, sino a las nubes, y que nos va a recibir en las nubes, y vamos a estar con Él donde Él está. Eso es algo que la iglesia tiene que estar esperando, que debemos estar esperando. Cuando hablamos de la segunda venida, hablamos de un plan